El informe de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, en la página 158 señala los factores más problemáticos para la pérdida de millones de dólares en inversión ya suscrita, en contratos ya suscritos a través de alianzas público-privadas. Y respecto de las preocupaciones que hace un instante se trataban en lo que usted hablaba del Foro Económico Mundial, hay que explicarle a la ciudadanía que el Foro Económico Mundial hace dos cosas: el índice de competitividad y una encuesta donde se les pide a los empresarios que ranqueen 16 problemas para ver cuál es el más importante. 4 de los 5 problemas que se notan para Ecuador, 4 de los 5, están compartidos por Suiza, Estados Unidos, Noruega y Perú. En Suiza, Estados Unidos, Noruega y Perú se evidencia como una preocupación de los empresarios las regulaciones laborales, las tasas o regulaciones impositivas, los temas burocráticos, etcétera. Entonces, o sea que eso es una preocupación estándar, digamos, en los diferentes países, sean o no competitivos. Es una de las preocupaciones estándar de los empresarios a nivel mundial. Una cosa importante, y ahora sí pasando al tema de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Yo creo que es importante... Veamos primero lo que dijo Pablo Arosemena en relación a lo que usted había afirmado para que usted haga el análisis respectivo. Adelante, Pablo Arosemena. La tasa plana, que es una de las propuestas que planteamos para conversar y discutir académica y técnicamente, consiste en un solo impuesto. Es decir, se reemplaza no solo el impuesto a la renta, sino muchos otros impuestos. Así lo han planteado los países que lo han hecho con éxito, como Estonia, Lituania, Latvia, etcétera, países de Europa del Este. Entonces, la reemplazas por un solo impuesto con una sola tasa y un solo pago. El objetivo es la simplificación. Ahora, ¿cuál es el trasfondo o el por qué? El tema de fondo es que aquí hacemos una comparación, son cifras oficiales. ¿Y qué es lo que podemos ver? El precio promedio del barril de petróleo del 2000 al 2006 fue de $45, del 2007 al 2015 fue de $80, casi el doble podemos hablar. Sin embargo, la disminución anual de la pobreza del 2000 al 2006 fue de 4,5%. La disminución de la pobreza en el socialismo del siglo XXI tan solo ha sido de 1,7%. La pobreza extrema del 2000 al 2006 se logró reducir del 3,8% y la pobreza extrema en el periodo de la Revolución Ciudadana 1%. Entonces, lo de fondo es que las medidas que ha implementado este gobierno por los últimos 10 años no funcionan. ¿Cuál es su posición al respecto? Primero que nada quisiera comentarle al señor Arosemena que no tiene que irse hasta los ex países, a las ex repúblicas soviéticas socialistas para poder probar su tesis de la tasa impositiva plana en impuesto a la renta o los impuestos planos. En el año 98 el Ecuador tomó la decisión de reemplazar el impuesto a la renta progresivo por una tasa plana que era en ese momento básicamente el impuesto a la circulación de capitales. Eso ya se hizo con el apoyo de, en esa época, el Partido Social Cristiano. ¿Cuáles fueron los resultados? La pobreza que pasó del 39 al 52%, quebró más de la mitad del sistema financiero y el desempleo superó el 14%. Nadie en su sano juicio quiere regresar a ese hueco en el que nos dejó el neoliberalismo. Segundo, a Arosemena se permitió plantear los temas de pobreza y me parece que es importante contarle al país la historia completa. Él pedía rigurosidad en las cifras y voy a mostrar un gráfico respecto del tema. Lo que dice el señor Arosemena básicamente es, tapa estos datos y lo que hace es analizar de aquí en adelante, cuenta la mitad de la historia. Yo le pediría al señor Arosemena que no le cuente al país la mitad de la historia, que le cuente todo el gráfico completo y que no esconda la parte donde Guillermo Lasso era superministro de Economía. ¿Cómo funciona el tema? Simple. En 11 años el neoliberalismo bajó un punto la pobreza. En 11 años el neoliberalismo bajó un punto la pobreza. Nosotros en 9 años bajamos 12,5 puntos la pobreza. Frente a eso, lo que hay que hacer es trabajar activamente en políticas públicas para recuperar la economía y lo estamos logrando. Las últimas estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Afiliación y el procesamiento respecto del empleo nos permiten anunciarle al país que en el mes de septiembre empezó a recuperarse, a generarse nuevamente empleo formal en el Ecuador. Bueno, Patricio, lamentablemente se nos fue el tiempo y nos quedaron algunas cosas por tratar, como el techo de la deuda y otras. Así que veremos si próximamente podemos tratar esos temas. En todo caso, perfecto, se terminó el tiempo y le agradezco su participación en contacto. Muchísimas gracias. Dejar el mensaje al país de que la economía se está recuperando. Seguiremos trabajando por todos los ciudadanos, especialmente por los más pobres, por esos que son los que tienen menos y que la rancia oligarquía los desprecia como muertos de hambre. Muchísimas gracias.
Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Hasta la vista.